Radio Imparable. 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 Pues nada, ahora podemos decir que tenemos cerrado el bloque 1. Hemos conseguido nuestro primer bloque. Pues como ya lo hemos cerrado, vamos a pasar al bloque 2 del programa. Vamos Como allá. decía, Venga. Nada, vamos a pasar al bloque 2 del programa. Una vez que ya hemos conocido las experiencias de educación no formal relacionadas con el cuidado, pues os vamos a contar pues, cómo desde Impara trabajamos en este sentido la prevención de las violencias machistas. Entonces, en muchos de los proyectos que tenemos con profesorado, alumnado y familias, muchas veces siempre tenemos integrada la parte de educación emocional como herramienta muy potente para prevenir y luchar contra las violencias machistas, ¿vale? Entonces, en este bloque, por tanto, vamos a hablar de la educación emocional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conectando con nuestra propia historia y nuestra propia experiencia, ¿vale? Y para ello, pues hemos pedido a gente conocida que nos compartieran a través de audios pues, su experiencia y su vivencia en base a unas preguntas relacionadas con cómo han vivido pues, la expresión de sus emociones, en qué espacios eran más aceptadas, cuáles eran más aceptadas y cuáles menos, cómo se acompañaban esas emociones. Entonces, bueno, pues vamos a ir escuchando distintos audios y hablando sobre ellos, ¿vale? Venga, vamos con el primero, a ver si la tecnología lo permite. Venga, a ver. Venga. A ver cómo queda. Pues recuerdos que tengo de la gestión de las emociones cuando era pequeña, pues sobre todo ha tenido que ver con la negación de las emociones consideradas negativas, ¿no? O que producen dolor. Y luego, pues en la edad adulta, la verdad que pues eso me sigue produciendo una negación, y cuando siento alguna de estas emociones, pues del tipo miedo, enfado, insatisfacción, pues las vivo con sufrimiento, y siempre pues intento como evadirme de ellas, ¿no? En el momento en que las reconozco, pues siempre intento como distraerme, pensar en otra cosa, ponerle encima otro tipo de emoción para taparla, ¿no? Y en la educación, con la manera como gestiono las emociones con mi hijo de 4 años, pues la verdad es que repito un poco este mismo esquema cuando lo veo que tiene pues eso está enfadado por algo, algo no le gusta, o eso, siente miedo, o este tipo de emociones, pues intento como cambiarle de tema, distraerlo. Y bueno, pues a veces pues soy consciente de esto y de este esquema, ¿no? Intento pues cambiarlo, pero lo tengo bastante automatizado y no es nada fácil, la verdad. Bueno, pues aquí vemos un poco un reflejo de ese sistema patriarcal que hemos estado comentando también anteriormente, y cómo el sistema patriarcal en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, bloquea en gran medida las emociones catalogadas como de debilidad. Es curioso porque aparentemente parece que estas emociones son más bloqueadas en los hombres, pero aquí en este audio podemos ver cómo en las mujeres también se bloquean estas emociones y tampoco se acompañan. Es como que el propio sistema y la propia sociedad nos lanza
hacia un sistema pues competitivo, donde tenemos que ser fuertes, donde tenemos que competir para poder salir a la vida pública. Y entonces este es el comienzo de todo, ¿no? Por eso muchas veces para que las mujeres consigan tener éxito, por ejemplo, en la vida pública, pues tienen que asumir esas emociones más fuertes, entre comillas, que serían pues esas emociones más duras, más de valentía, de potencia así aparente, ¿no? Entonces, bueno, pues este audio es un reflejo, yo creo, que de ello. No sé qué pensáis vosotras, chicas. Sí, la verdad que el hecho de mostrarnos vulnerables es una cosa que tanto a chicas como chicos se evita un poco para como proteger o defender, pero en cierto modo están calando ahí dentro y no están dejando que haya espacios y formas de expresión de todo tipo de emociones que son las que vivimos por dentro, ¿vale? Entonces, identificamos muchas veces en la educación una carencia en la dimensión emocional, o sea, identificamos, digo, como impara en los proyectos que hacemos con distintas agentes de la comunidad educativa. Entonces, bueno, no es nada nuevo, como dice Blanca, porque es verdad que viene de un sistema patriarcal que lleva mucho tiempo en funcionamiento y quedan muy pocos espacios a esa expresión, ¿no? Entonces, nos podríamos preguntar eso, ¿qué espacios hemos tenido y tenemos para compartir y expresar emociones? Vamos a escuchar otra experiencia. Hola, pues lo primero que me ha pasado cuando he intentado pensar en estas cosas es como que me ha costado mucho encontrar recuerdos relacionados con eso, con los sentimientos y con compartir los sentimientos. Entonces creo que después de pensarlo, porque no he podido tirar así de ningún recuerdo, la verdad, he tenido como que deducirlo, creo que no había nadie con quien poder compartir eso, con quien poder hablar de algún momento difícil que tuviera o algo parecido. Vamos, difícil o no difícil, o alegre o lo que fuera, pero no tenía nadie a mi alrededor. He estado pensando y creo que ya luego cuando tuve 18 años a lo mejor o por ahí, ¿no? Cuando ya llegué a la universidad, son los primeros recuerdos que tengo de compartir cosas así, digamos, profundas o de hablar eso de sentimientos y de cosas profundas con amigas, en realidad, pero casi ninguno con amigos. Básicamente eso, la verdad, eso, como que de la niñez, adolescencia, era como algo que te comías tú solo, algunas veces no sabías ni qué nombre ponerle, yo creo, y luego ya cuando hemos sido un poco más adultos, porque tampoco es que fuera adulto, no me considero adulto a los 18, sí que he podido hablar de ciertas cosas, quizás más con chicas que con chicos, sí. Y nada más. Saludos. Bueno, pues aquí vemos pues la falta de espacios, la negación de espacios para compartir emociones que nos cuenta esta persona, que me parece además me produce como un sentimiento de soledad, ¿no? De lo que viven los niños, bueno, en este caso esta persona, no solo los niños, sino también las niñas, de no tener un espacio físico y de tiempo para poder expresar aquello que nos ocurre, que nos preocupa, que, bueno, pues en el caso de los niños, pues también mostrar emociones asociadas a la debilidad o que pongan o cuestionen su masculinidad, digamos, pues en este caso pues no hay espacios ni lugar. Tenemos otra experiencia de una compañera que también es interesante. Hola, mi nombre es Lucía y quería, bueno, pues responder a algunas preguntas sobre qué emociones siento que han sido más acogidas y menos en mi infancia. Pues bueno, las que sí eran acogidas y aceptadas, pues bueno, pues la alegría, el entusiasmo, todas las que un poco a veces clasificamos como las positivas, ¿no? Quizás, por ejemplo, en mi casa sí que el miedo, sí recuerdo
el arrope así de mi madre, ¿no? Con ese tema y bueno. Luego en el colegio sí que lo siento eso como mucho más privado. O sea, siento como tengo recuerdos del cole de no poder mostrar a lo mejor miedo, no poder mostrar vergüenza y ciertas cosas. Ahí sí me sentí como más cohibida por la estructura que había y lo que se permitía o lo que se esperaba un poco de nosotras, ¿no? En el colegio. Y bueno, pues si pienso si ha repercutido en mí de forma adulta, pues evidentemente pienso que sí, que al final pues la persona se va construyendo a base de una serie de experiencias y también las de la infancia, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que sí ha influido. Bueno, en el caso de esta experiencia de una niña, ¿no? Pues sí vemos que ha tenido más un sostén o un espacio a nivel familiar de poder expresar y sostener esas emociones más vistas como más negativas, digamos, de miedo, de tristeza. Pero luego es verdad que en los espacios de socialización, más allá de la familia, ocurre que, bueno, pues hay presión entre iguales o directamente, pues eso, desde la educación formal y desde otros contextos de socialización, pues ya lo que impera es el modelo patriarcal en el que no hay lugar para mostrarse vulnerable ni para expresar y compartir emociones. Entonces, en cuanto a este análisis de educación emocional, sí queríamos ver pues, si había diferencias, ¿no? Reflexionar sobre si había diferencias o no entre la educación emocional que se da a los chicos y a las chicas. Entonces, no sé si podemos escuchar o... Otra experiencia, Lía. Claro. Yo, por ejemplo, no sé, escuchando los audios que nos han mandado, pensaba, ¿no? Que si bien es verdad que en general no hay espacio para, precisamente, ¿no? Ni acompañamiento para toda esta parte emocional, sí que es verdad que claramente el sistema patriarcal permite un abanico mayor de espacios a las mujeres que a los hombres, o en este caso a las niñas que a los niños, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, se asume una cierta vulnerabilidad y debilidad por parte de la mujer, con lo cual ese espacio sí que está en parte presente para las chicas, ¿no? Pero había una reflexión que me surgía a mí escuchándolos a ellos, ¿no? Y a ellas, y era precisamente incluso cómo se vende ese ideal a veces de mujer fuerte, ¿no? Mujer libre, mujer fuerte dentro del feminismo también, que me parecía como interesante, ¿no? Porque si bien ese tipo de eslóganes están dentro de un entorno de crítica efectivamente a ese sistema patriarcal, como muchas veces caemos precisamente en seguir reproduciéndonos un poco, ¿no? No sé, se me venía así un poco a la cabeza eso. Bueno, que los feminismos son diversos, ¿no? No todos los feminismos tienen el mismo enfoque. De ahí también un poco la perspectiva que nosotros le aportamos a este programa desde el ecofeminismo, que es un enfoque de crítica, ¿no? Y de cuestionamiento del sistema patriarcal y capitalista también. De todas formas, también brevemente diría que también es muy interesante la reflexión de que efectivamente a los hombres sí le damos muchos espacios de emociones, pero le damos muchos espacios de emociones hacia la ira, ¿no? Tienen esos espacios donde pueden mostrar su rabia y su input y sin embargo, pues las mujeres no. Entonces, quizá también, yo hace poco he leído sobre eso y me gustó mucho ese toque, ¿no? De decir, bueno, es que no es verdad que haya solo espacio emocional para las mujeres, que sí que creo que hay más espacios emocionales, que muchas veces nosotras en el proyecto de patios hemos dicho pues que si los niños varones se pasan 8 horas al día prácticamente jugando al fútbol, no tienen un espacio donde sentarse, que sí tienen las niñas, por ejemplo, para sentarse y hablar durante todas esas 8 horas en las que los niños varones están jugando al fútbol, ¿no? Y no están hablando, ¿no? Que ya es un espacio de apertura y un poco más emocional. Pero es verdad
que ellos están con otras emociones, porque es que las emociones están inherentes al ser humano continuamente, con lo cual a uno les estamos permitiendo unas emociones y a otras les estamos permitiendo otras. Claro, está claro que las emociones... Perdón, No, que iba Lucía. a decir, al hilo de lo que decía Helen del fútbol, que es muy curioso que realmente como en un espacio donde los hombres sí se sienten libres de expresar sus emociones y el contacto físico entre ellos también, es en el fútbol también, ¿no? Muchas veces cuando estás viendo un partido y mete un gol el equipo que les gusta, se permiten eso, el poder gritar, llorar, abrazarse, darse besos, ¿no? Es súper curioso que como que esa parcela de la vida sí que está permitido para ellos, ¿no? Hacer todo ese tipo de emociones y expresarlas. Sí. De hecho, en esos espacios, bueno, es que esta conversación da para muchísimo, pero en esos espacios que tú dices, Lucía, está muy permitido. O sea, no nos imaginamos cualquier espacio lleno de mujeres en un espacio público gritando y dándose abrazos o pegando porrazos en las mesas sin que a esas mujeres se las tache de locas o de histéricas o de cualquier otra cosa. Claro. Vale. Bueno, teníamos más experiencias, ¿no? Yo creo. Sí, sí, tenemos además una experiencia de la parte de dos mujeres y una de un hombre. Una masculina. También cuando era pequeña, pues tenía lo que decían los mayores, era lo que se llevaba a misa. Entonces recuerdo algunos momentos en los que al intentar expresarme por contradecir a mayores o incluso dejarlos un poco en ridículo, no era mi objetivo, pero bueno, pues lo que pasaba en las conversaciones a veces pasa. Pues a mí se me castigaba. Entonces pues me marcaron desde bien pequeña que lo que los mayores digan es lo que vale y yo por mucho que sienta pues que me da igual, porque si voy contradiciéndolo me van a castigar, pues eso se me quedó muy dentro. Las emociones sí han marcado, las emociones de mi infancia sí han tenido alguna repercusión en mi vida adulta, pues sí. Las inseguridades, sobre todo por el hecho de saber decir, pues lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, por a lo mejor reñirme, por expresar cosas que yo sentía, pues ha hecho que hoy en día, pues a lo mejor pues pida perdón cuando no debería, o cosas así, que han mermado en mis inseguridades. Sí, la verdad que en estos dos audios que son de dos chicas, además hace referencia a eso, de que vale, que a las chicas sí se les permiten más espacios de expresión de emociones, de que están más asociadas a lo femenino, digamos, pero es verdad que también hay mensajes como que muy, muy claros de no poder rebelarse, no poder llevar la contraria, de en cuanto lo que, levantamos un poco la voz, nos enfadamos o nos enfrentamos, ya es castigado. Entonces, bueno, ese aspecto también pues es, vamos, que te cala dentro y como dicen las compañeras, en una edad adulta pues te afecta a la hora de relacionarte y de, pues eso, nos enseñan a estar a disposición de la gente más allá de tus emociones o tus necesidades y si no respondes así, pues aparece la culpa para que te sientas ahí bien. También refleja, en los audios también se refleja el adultocentrismo, ¿no? Se refleja también esa estructura de poder que es el sistema patriarcal, donde tienen poder unas personas sobre otras y donde las personas adultas tienen más poder, ¿no? Y donde las criaturas pues, pueden hablar hasta cierto punto, pero no pueden intervenir de la misma manera ni al mismo nivel, ¿no? Entonces esto es una cuestión importante porque uno de los retos, cuando hemos estado hablando antes de retos, uno de los retos que también debemos tener delante es dar más voz a la infancia, escuchar más a la infancia, porque tiene mucho que aportar al cambio social, desde esas emociones también, ¿no? De cómo se sienten. Creo que había un audio que también hablaba un poquito de esto, el siguiente audio, creo. Hola, pues recuerdo que de pequeño me
me toleraban poco, pues por ejemplo el llorar y las emociones de euforia, de alegría así más intensas y de llorar igual, mientras más intenso, pues menos me lo toleraban. Me toleraban más en mi casa, en mi familia, las emociones que estaban, que molestaban menos, que creaban menos dificultad, que dejaban dormir la siesta. Esas iban bien. Y en mi vida adulta creo que me ha influido en que a mí me cuesta también tolerarlas mm, y que sigo sin expresarla, sigo sin expresarla y sin expresarla de una manera que sea buena para mí. La verdad que es curiosa, que se repite en varios momentos y también justifican un poco este ejercicio de reflexión, de conectar con con nuestra infancia y nuestra educación emocional, porque realmente como hemos vivido eso, es como luego también reproducimos nuestro acompañamiento hacia la infancia y hacia la juventud en cuanto a esa educación emocional, esa forma de acompañar, esos espacios que damos. Y en el caso del compañero, pues habla de eso, ¿no? De que él también le cuesta luego acompañar esas emociones que dan más ruido, ¿no? Me parece interesante. ¿Había alguna otra experiencia? Sí. Cuando estás enfadado con algún hermano o con algún amigo, rabietas, sensación de impotencia, enfados varios, vaya. Y sobre todo la sensación de que esa expresión de las emociones iba ligada al cariño. Es decir, si te comportas correctamente, qué buena eres y te quiero mucho. Si te comportas mal y haces cosas que me desagradan, no te quiero. Bueno, esto es el pan de cada día. O sea, yo lo reconozco y lo identifico en muchos contextos en los que he vivido, ¿no? El tema de ligar según el comportamiento y la emoción que se esté expresando en ese momento. Si molesta mucho, pues te quito la atención y no te acompaño. Y si eres buena, pues sí. Entonces, la verdad que es una reflexión también para tener, que vamos, que la misma compañera en el audio hablaba de que ella, por ejemplo, sí ha intentado evitar esa dinámica, ¿no? Y como que siempre separar pues lo que yo puedo sentir con lo que yo te puedo querer, ¿no? Pero que es verdad que muchas veces caemos en esos chantajes emocionales en cuanto al comportamiento de los niños y niñas y de los adolescentes también, ¿vale? Bueno, así, ¿quieres decir conclusiones o Sí, Blanca? la idea era cerrar un poco este bloque, compañeras, ligando, o sea, poniendo el foco en cómo esta educación emocional puede prevenir las violencias machistas, ¿no? Puede prevenir una sociedad violenta y en concreto, pues las violencias machistas, que es lo que estamos abordando aquí. Entonces, bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? De que promovería una sociedad de respeto, de conocimiento de una misma, de escucha a una misma y de escucha a las demás personas, de asertividad, de saber poner límites sin dañar. Una educación emocional es una educación para la paz y para la no violencia. Y bueno, pues creo que también teníamos alguna otra experiencia como para concluir. Tenemos la última, sí. Y...
Claro, planteándonos, pues eso, ¿qué pasaría si educáramos y acompañáramos las emociones de otra manera, ¿no? O sea, que ese es el punto o el reto que nosotras nos planteamos mucho en nuestros proyectos de cara a cambiar pues, el sistema de relaciones que hay y las dinámicas que se crean. Entonces esta es la última experiencia que habla también de... perspectiva de género, ¿no? Si lo hacemos ese cambio de emociones, además con la perspectiva esta de género que decíamos antes, de que no es lo mismo lo que permitimos a un chico que a una chica, pues que básicamente creo que tendríamos los dos ingredientes básicos para debilitar muchísimo la escalada de violencia y la pirámide de violencias machistas, ¿no? Tendríamos la base de todo, ¿no? Si empezamos por ese saber reconquistar las emociones, tanto las que se les tienen negadas a las chicas, las que se les tienen negadas a los chicos, y luego dentro de esa interacción a través de unas emociones sanas, la verdad es que sería un avance enorme. Y aparte de las creencias que hablábamos antes, ¿no? En el bloque de antes se estaba hablando también de esas creencias, ¿no? Si realmente la gente tiene toda esta información y no se cree que es algo que viene dado de forma natural o que es cada persona que le viene así, que es lo que le gusta o lo que deja de gustar, sino que lo heredamos y lo identificamos y nos lo comemos y al final lo hacemos nuestro, pero porque es lo único que nos han dejado, el espacio que nos han dejado, no ha habido verdadera libertad. Si eso pasara, pues realmente también ayudaría muchísimo a esa creencia, no entender cuando nosotras hablamos de que los estereotipos están afectando a la violencia, que hay un iceberg o que hay una pirámide que hace, que donde está la base de todas estas cosas que estamos hablando, que hace que luego acabe al final del todo y arriba, ¿no? Y que no es realmente una cuestión de que haya hombres malos al final de la pirámide, sino de que nos sostenemos sobre un montón de micromachismos que hacen que al final haya esas situaciones más o menos violentas, ¿no? Y también señalar las menos violentas, ¿no? Y una cosa que me parece también interesante, o sea, aparte de pues eso, luchar contra las violencias machistas a través de la educación emocional, identificando las emociones que tenemos y permitiendo espacios de expresión, pero en esos espacios de expresión el punto clave es pues saber expresarlas de forma asertiva y también trabajar la empatía de pues tanto identificar mis emociones y necesidades como entenderlas del otro o de la otra, pero a la vez también saber respetarme y saber respetarlas. Entonces, bueno, es un trabajo muy interesante que, como dice Helen, pues es para nosotras la clave o una de las claves para poder tener relaciones más sanas y luchar contra las violencias machistas. También al hilo de lo que decía Helen, ¿no? Que hay muchos mitos todavía en torno a esto, ¿no? En torno a cómo emocionalmente nos expresamos, ¿no? Como si eso fuera algo natural que nos viene dado y no algo aprendido. Entonces ahí vemos también, observamos, y lo vamos a ver ahora en esta última experiencia, cómo realmente tenemos mucho, porque nosotras lo que mostramos como adultas, las criaturas lo observan y lo interiorizan. Entonces, cómo tenemos que hacer mucha educación emocional con las niñas y los niños y con las jóvenes y los jóvenes, pero también con las personas adultas, con nosotras mismas, ¿no? Situarnos ahí en nuestra emoción y en cómo lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Yo creo que podemos escuchar la última. Sí, es muy interesante ese análisis. Me doy cuenta de que, así pensando en emociones de mi infancia, pues no tengo tanto el recuerdo de cómo me han marcado, sino más bien tengo más el recuerdo de cómo vivían las emociones los adultos y las adultas de mi entorno, pues de alguna forma se han convertido eran mis referentes y de alguna manera pues yo replico esa forma en mi edad adulta, pues yo replico esas formas que vi en la infancia de vivirlas y de gestionar las emociones. Bueno, yo creo que esa ya es la conclusión, en realidad, que queríamos transmitir, ¿no? Que es como nosotras como adultos tenemos que mirarnos esas emociones para poder abordarlas también con la infancia y con la juventud,
e intentar, bueno, pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Que se equilibren y que podamos expresarlas siempre desde el cuidado a las otras personas y también al entorno en el que vivimos. Sí, yo creo que ahora está muy de moda el tema de las emociones, ¿no? O sea que, bueno, pues que hemos aprendido y que efectivamente son súper necesarias identificarlas, pero claro, no es solo identificarlas, es también trabajarlas y trabajarlas muy profundamente y trabajar pues en los momentos concretos de mayor tensión en la relación, de mayor acompañamiento a la infancia, porque realmente no nos sirve solo el paso de saber que están ahí, que cuáles son, sino que lo que nos sirve es realmente cómo nos están afectando y un trabajo desde la persona adulta, por supuestísimo, porque es que somos el modelo, el referente y no nos podemos quedar en lo teórico, tenemos que vivirlo porque es que las emociones se viven, no se piensan. Como mundo ideal, tener una imagen de un espacio público donde la gente se comunique de una manera no violenta, ¿no? Y donde nos podamos expresar con contundencia lo que pensamos y lo que queremos, pero sin dañar a la otra persona. Desde la asertividad, ¿no? Claro. Sí, y conectar con la huella emocional es muy importante porque todo lo que hemos vivido, tanto lo que hemos visto y hemos aprendido como lo que hemos sentido, lo que se nos ha permitido sentir y expresar, va a repercutir un montón en cómo vamos a reproducirlo. Y bueno, si tenemos esa conciencia y ponemos esa atención, pues podemos cambiar cosas. Lucía, no sé si ibas a decir algo tú. No. Bueno, pues entonces yo creo que si hemos acabado este bloque... Nos ha acabado el bloque 2 y creo que además podemos enlazarlo muy bien con esa idea de cómo se trabaja también las emociones y el cuidado en la educación formal, ¿no? Que sería el tercer bloque